Muy buenas. Hemos querido en Información Televisión, en el diario Información y en su página web reunir a 4 personalidades destacadas de Alicante para hablar con ellos de periodismo, para que ellos nos cuenten un poco su percepción del momento que está viviendo en la actualidad el periodismo y las sensaciones que precisamente el periodismo tradicional y el nuevo periodismo les transmite como usuarios, precisamente, y como personas que tienen una relación privilegiada con los medios de comunicación. Voy a presentarle primero a nuestros invitados. A mi derecha está Yaisel Sánchez, que es la secretaria general de UGT País Valenciano en Alacantí y la zona norte de la provincia de Alicante, una mujer muy comprometida con causas sociales y feminista, y que es si tuviéramos que situarla, una clara representante de la generación millennial. A su derecha está José Manuel Alventosa, que es un corredor retirado de larga distancia de España, uno de nuestros olímpicos en 1988 en Seúl, que representó a España en los 10.000 metros masculinos, y además una persona que después de su carrera deportiva ha tenido mucha vinculación con el mundo de la comunicación de empresas, especialmente de marcas deportivas, y además, bueno, que incluso tiene un programa de radio habitualmente en la cadena SER precisamente sobre lo que fue lo suyo, ¿no? sobre correr, sobre el running, ¿no? Correcto. Delante de José Manuel está Marta García, que es mujer, oficial de policía, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante. Podríamos decir que el rostro del Cuerpo Nacional de Policía para los alicantinos, por sus continuas apariciones en los medios de comunicación cuando tiene que transmitirnos alguna noticia nuestro Cuerpo Nacional de Policía. Y por último, a su derecha está Javier García Martínez, que es uno de los fundadores de Alicante, miembro de la Junta Directiva y embajador de esta asociación en Estados Unidos, y una persona firmemente comprometida con el desarrollo del ecosistema tecnológico y la innovación. Él es uno de los grandes especialistas en nanotecnología que tenemos en España, y bueno, ya tendríamos que decir casi en el mundo, sobre esta materia, y bueno, y evidentemente representa aquí la opinión de una persona con un claro perfil científico. Yo quisiera empezar planteándoos un poco, poniendo un poco en suerte el asunto, con una pregunta que yo creo que puede que hace años tuviera fácil respuesta, pero que ahora se ha complicado. Si os parece, seguimos el mismo orden y Yaisel me puede responder primero. La pregunta sería: ¿qué importancia tiene el buen periodismo? Vamos a decir el periodismo, pero vamos a calificarlo como el bueno actualmente en nuestra sociedad. Pues tiene toda la del mundo. Yo creo que ahora mismo sin periodismo, creo que es una frase que se viene repitiendo hace bastante tiempo, sin periodismo no hay democracia. Es fundamental el papel que juegan los medios de comunicación en general para transmitir a la sociedad pues toda la información veraz, una información de calidad que necesitamos para poder avanzar como sociedad, y que los ciudadanos y ciudadanas estemos informados constantemente de lo que ocurre, no solamente en nuestro ámbito local, sino también en nuestro ámbito global e internacional. Ahora mismo somos una sociedad abierta que necesita esa información constante, y los medios de comunicación juegan ese papel fundamental y primordial para poder llegar a ese tipo de conocimiento y poder tener una conciencia crítica de lo que sucede alrededor de nuestro mundo, en este mundo tan global, ¿no? Hay quien piensa que hemos llegado a tal situación con las nuevas tecnologías, que casi con las redes sociales, que casi el periodismo es prescindible. O sea, ¿realmente crees que es prescindible, José Yo pienso que no. Bueno, principalmente viene todo derivado por la comunicación. Quizás es prescindible para unas personas. En mi caso, por ejemplo, a mí me incita más las opiniones de los periodistas, cuando lees una columna de opinión o escuchas una opinión de una persona ya contrastada, porque te da una garantía y una seguridad de que esa noticia es veraz y es real. Es fundamental, como bien dice ella, que este tipo de información, y creo que es imprescindible el periodismo, por supuesto. En el caso de una labor como la policial, ¿realmente el periodismo lo veis ya desde el punto de vista de vuestro trabajo como algo imprescindible, necesario, prescindible? Totalmente imprescindible. No solo el periodismo de calidad,
contrastado, fiable, sin una buena relación con los medios. Sois el altavoz, en este caso, de instituciones como la Policía Nacional, que gracias a una buena labor periodística, a una buena coordinación, podéis actuar bien como labor preventiva, dando pues, consejos de seguridad a través de nuestros gabinetes de prensa y protocolo coordinados, como de una labor informativa, que es vital para que el ciudadano sepa que somos una institución cercana, que estamos ahí y que trabajamos para ellos. Sois nuestro altavoz. Sí, Javier, ¿lo importante es el periodismo o que el periodismo siga unos cánones de calidad? Hablábamos en la pregunta de la importancia del buen periodismo. ¿Cualquier periodismo vale realmente? No, desde luego que no. Uno podría pensar que qué hace un científico, ¿no?, hablando sobre periodismo, sobre comunicación, y es que yo creo que ciencia y periodismo están muy relacionados. De hecho, los dos hacemos lo mismo, buscamos la verdad y tratamos de contarla. Tratamos de contarla de una forma fiable, de una forma veraz, pero hoy en día el periodismo es más necesario que nunca, porque precisamente la ciencia y la tecnología han traído cosas extraordinarias, pero también ruido, distracción, posibilidades de elección. Y creo que la reflexión que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que al final es una decisión individual, es nuestro propio pensamiento crítico el que nos tiene que ir a tomar la decisión de dónde queremos informarnos. El periodismo es solamente una parte de comunicación. Hoy en día hay una gran competencia por el tiempo, por la comunicación, cómo llegamos a las personas. Todos queremos contarle algo, la policía quiere informar, los sindicatos, el deporte, también la ciencia, todos queremos comunicar. Hay una gran batalla por el tiempo de las personas. Somos muy conscientes de que informando controlamos. Queda muy claro en las elecciones de Estados Unidos, en el Brexit, en temas que hoy en día lo estamos viendo, y cuanto más visible y notable es la relación entre comunicación, no solo periodismo, comunicación y poder, más competencia va a haber precisamente por cómo llegamos a los ciudadanos. Es que el periodismo, yo creo que también es necesario que haga en este tipo de sociedades mucha pedagogía y ayuda a formar esa conciencia crítica, a formarnos como sociedad para poder avanzar. Y por eso es fundamental el papel que realizáis los periodistas, los medios de comunicación en general. Sobre todo ahora en estos tiempos, cuando estamos hablando de la fake news, tú lo comentabas, el tema de el daño que ha hecho el Brexit se ha desmentido hace poco, con toda la situación, todos los bulos que hubo a su alrededor, ese ruido que hace mucho daño a la información veraz y que después va a tener unas consecuencias. Y las consecuencias ya lo hemos visto que ha pasado con el Brexit. Si a lo mejor ese ruido se hubiese quitado en un momento determinado, la respuesta con el Brexit hubiese sido diferente. Entonces, por eso nosotros reivindicamos la necesidad de que los medios de comunicación sean plurales, pero sí que es cierto que mantengan una información de calidad. Y una información de calidad significa una información contrastada, una información que después detrás tenga un periodista formado, bien remunerado, que no esté sujeto a ideologías publicitarias, digamos así, que sea libre de poder transmitir toda esa información para que nos llegue a los usuarios, a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que después podamos tener esa conciencia crítica que es tan necesaria en la sociedad de hoy. Las fake news prácticamente han llegado a todos los apartados, es decir, vosotros representáis 4 sectores muy concretos. José Manuel, ¿le puede hacer daño a cualquiera? Al deporte, fíjate, creo que mucho, ¿no? Mucho, pero fíjate, yo me estaba acordando ahora, hablando de las fake news, que se dice que han llegado a hacer ganar unas elecciones. Para mí, las fake news es la auténtica lacra de la actual comunicación. Creo que hacen más daño de lo que nosotros somos conscientes de lo que puede llegar a constituir. Y aquí juega mucho el papel del portavoz y del que recibe ese tipo de información. En el caso del deporte causa daño, pero yo creo que en la sociedad en general son muy peligrosas este tipo de noticias que, como bien ha comentado, casi el 90% de las noticias que lee la gente en general no comprueban que sean
verídicas. El tema de las fake news Sí. es tan importante Sí. que en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional, @policía, bajo el hashtag #StopBulos, se hizo una campaña para desmentir, ya que puede afectar, puede generar auténticos estados de alarma y críticos. Bueno, yo llevo un programa de charlas, trabajo con los niños y el típico WhatsApp que va circulando de las madres sobre secuestros de menores hace muchísimo daño y genera un estado de alarma total. Por tanto, bajo ese lema, ese hashtag #StopBulos, se intentaba siempre llevarnos a fuentes oficiales, en este caso en temas de seguridad, el Twitter de la Policía Nacional. Pero es importantísimo corroborar para no generar una labor desinformativa y de inseguridad ciudadana. Se habla mucho de fake news en política, pero la ciencia está siendo un campo últimamente donde la información falsa, a veces porque también los propios mecanismos de verificación, en un momento dado, de la veracidad de las investigaciones, también está incluso eso puesto en entredicho en un momento dado, con nombres muy célebres que han tenido que reconocer que lo que habían publicado pues a lo mejor no había pasado los filtros que debería pasar, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que el interés de los ciudadanos por la ciencia ha aumentado de forma considerable, el daño también puede ser muy grave, ¿no? O sea, es decir, si realmente alguien llega a orientarse por una información que puede estar claramente interesada en mentirle. Sí, mira, es cierto que hay algunos casos muy pocos sobre datos científicos que han sido manipulados, pero a mí eso no es lo que más me preocupa. A mí lo que más me preocupa es extraer fuera de contexto datos reales. No es tanto mentir, cambiar, falsear el dato, sino extraer fuera de contexto cosas que hacen, por ejemplo, que el 40% de los franceses, una sociedad democrática, una sociedad bien informada, con medios de comunicación históricos, pues en Francia el 40% de los ciudadanos piensan que las vacunas no son seguras. Hay todo un movimiento antivacuna. A mí no me preocupa tanto que haya un estudio, uno manipulado, algún dato, no, es que en general, el 40% de los franceses no creen en algo que ha salvado millones de vidas. Ayer tuvimos una reunión los científicos en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez y con el ministro Pedro Duque, un grupo muy pequeño, y uno de los temas que más nos preocupaban era precisamente la manipulación de los datos científicos, cómo se pueden sacar de contexto y hacer que temas como las vacunas, que están muy superadas, pero también desde el Ministerio de Ciencia tuvo una campaña anti-homeopatía, la mitad de los españoles utiliza la homeopatía para curar sus enfermedades, el 25% va todavía a curanderos. Y el problema con estas soluciones, aparte de la ignorancia que demuestran, es que las personas que utilizan homeopatía o van a curanderos para solucionar sus problemas son mucho más dados a abandonar los tratamientos tradicionales. Y cada cierto tiempo vemos noticias de personas que han abandonado pues, un tratamiento de quimioterapia o un tratamiento tradicional para tomar, pues, por ejemplo, bolitas de agua con azúcar o otro tipo de soluciones tradicionales que han acabado con la muerte de estos pacientes. Es un tema que preocupa a los científicos, que desde el Ministerio de Ciencia se está insistiendo y, como digo, ayer fue uno de los temas centrales, cómo la ciencia está perdiendo la batalla de la comunicación. Y no es tanto porque no tengamos las evidencias, que las hay a montones, incluso que la Tierra es redonda, se está dudando hoy en día, o sea que no es un problema de evidencia, es un problema de comunicación. ¿Qué papel creéis que puede jugar en un mundo tan globalizado algo que tuvo mucho sentido? Yo creo que sigue teniendo sentido, pero me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Realmente tiene el periodismo local, tal y como lo entendimos como lo hemos entendido en los últimos 25 años, un sitio debajo del sol en este mundo tan globalizado? ¿Cómo lo veis, Giselle? Un sitio debajo del sol. Y que la Tierra era plana, recuerda. Pero ¿Tenemos sentido? ¿Seguimos teniendo sentido? ¿O realmente en un mundo globalizado en el que casi te da igual que algo pase a 6.000 kilómetros de tu casa, que pase al lado, porque el nivel de comunicación que puedes tener puede ser similar, es lo mismo? No, por supuesto, en ese sentido todo. Aunque estemos en un mundo globalizado y corren las noticias a por doquier y surgen las fake news y demás, sí que es cierto que lo local cobra cada día mayor importancia. ¿Por qué?
porque como decía anteriormente, los medios de comunicación hacen pedagogía, los medios de comunicación a través de lo local hacen cambiar y transformar a la propia sociedad. Los medios de comunicación sirven de altavoz, sobre todo lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo global, pero desgraciadamente vivimos en una localidad donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde empezamos a compartir, a ser ciudadanas y ciudadanas de este mundo. Con lo cual la importancia de los medios de comunicación es fundamental, de transmitir todo lo que ocurre a nivel más simple, a nivel más llano, porque es la forma que tú tienes de interactuar, que tenemos como ciudadanos de interactuar ante la propia sociedad, ante el propio crecimiento de la sociedad. Por eso creo que esa es la importancia, creo que es clave, fundamental. Yo puedo decir que creo que es el gran desconocido. Estamos más centrados en saber lo que pasa fuera, a nivel nacional, a nivel internacional. Nuestra vida cotidiana la tenemos a nivel local, en este caso en Alicante, y a veces nos interesamos más de lo que está pasando fuera en lugar de lo que está pasando en nuestra propia ciudad, y para mí yo creo que es mucho más importante tener este tipo de periodismo y conocer, tener esta información, que lo que pueda pasar, no sé, a 1000 kilómetros de distancia, que en realidad no afecta a nuestras vidas. Entonces, yo creo que habría que hacer más hincapié en el periodismo local. Marta, tú me imagino que lo verás, porque claro, hay un paradigma en el periodismo que dice que el pequeño suceso aquí al lado es mucho más importante que el gran suceso a lo mejor con cientos de muertos que pasa a 10.000 kilómetros. Bueno, y eso sigue siendo así, de cierta manera. Sigue siendo así. Efectivamente, yo tengo una visión posiblemente bifurcada, en el que pienso que nosotros como Policía Nacional desarrollamos, nuestros planes son a nivel nacional, mi misión es la misma que el portavoz que esté en Málaga, en Salamanca, todo nuestro trabajo es de ámbito estatal, pero sí que es verdad que yo al final me dedico al ciudadano que me puede tocar, que me ve, que sabe que somos su policía, y que es muy importante esa labor de cercanía, de compromiso con el periodismo local y con el ciudadano local. Y que tú le puedes solucionar los problemas. Y que yo le puedo solucionar el problema. Aunque trabajemos en el ámbito estatal, dependamos de ámbitos estatales, el ciudadano al que demostramos que somos su policía es el ciudadano que vive aquí, en este caso en Alicante. Sí, mira, yo cogiéndome lo que dice Marta, sí que es interesante, porque cuando antes tú mirabas la prensa y decías, las ofertas de empleo están en la prensa local. O sea, tú puedes irte a lo mejor a buscar un empleo de una formación básica en lo local, ¿no? Quieres buscar un empleo que tenga una formación que requiera mucho científica, como es el caso de compañero, y te vas a un nivel mucho más amplio. Pero si hoy en día, con todos los procesos que hemos tenido de expedientes de regulación de empleo, de pérdida del empleo, que las personas hemos estado, los trabajadores que se han quedado sin ese empleo, han estado buscándolo por doquier, la prensa, los medios de comunicación locales ayudan a transmitir esa información que está ahí a pie de calle y que un medio a nivel global no te la está dando, mira, no te la está ofreciendo. Un ciudadano, una persona, nosotros mismos, lo que nos genera inseguridad subjetiva es lo que pasa en tu calle, en tu barrio, en tu provincia. Y efectivamente desmontar esas noticias, fake news u otro tipo, se hace a través de la prensa local. ¿Crees que puede ayudar, Javier, por ejemplo, a la hora de darle una mayor capacidad de divulgación a lo que los científicos estáis haciendo, que el mensaje lo transmitas a nivel local? Necesitáis, evidentemente, las publicaciones científicas de gran calado, pero que ese mensaje se transmite a nivel local. ¿Crees que tiene un valor que en tu entorno inmediato alguien cercano te transmita algo que puede ser pues, una punta de lanza de investigación de nivel mundial? Por supuesto, yo creo que con la globalización los ciudadanos se sienten abrumados. Hoy en día los cambios son tan grandes que al final todos queremos recurrir a lo local. ¿Qué pasa en mi entorno? De hecho, en España, si ves las capitales de provincia, todos tienen un periódico cabecera que se lee muchísimo, que cuenta las cosas que pasan en la ciudad, y yo creo que eso nos pone
en nuestro sitio, creo que eso nos acerca, creo que el ciudadano cuando ve estos grandes cambios que están ocurriendo a nivel global, lo que quiere es aterrizarlos en su entorno. Pero también es cierto que al periodismo cada vez le estamos pidiendo más. Fíjate que cada uno de nosotros decía pues que sea veraz, que sea contrastado, que estén bien pagados, que nos ayuden a las instituciones a ser nuestro altavoz, a la ciencia, a contar nuestros avances. Bueno, le pedimos más y queremos pagarle menos. Creo que la tecnología ha traído también este gran paradigma de que todo es gratis y que como todo nos lo dan, todo está a la misma distancia, que es un clic. Consideramos que el New York Times nos da la misma calidad que una página web de alguien que no conocemos. Y ese es el reto, sobre todo para la ciencia, la tecnología y el periodismo, en el que vamos de la mano en esa búsqueda por la verdad, del esfuerzo que hacemos los científicos para contrastar, para estar seguros de lo que hacemos. Es la misma batalla que estáis dando los periodistas, y el reto es encontrar los modelos de negocio que sustenten esta demanda de la sociedad por la veracidad, por la calidad, pero que luego es tan difícil que se convierta en una transferencia, ¿no? en un pago, en una cuota, en la compra de un periódico. Hace unos años, precisamente, el New York Times, en un informe interno que hizo, que es muy famoso entre los periodistas porque definía un poco el proceso que necesitaban ellos para ponerse al día, el proceso de transformación digital que requerían, empezaba con una frase que era aterradora para nosotros, ¿no? El buen periodismo ya no se vende solo. ¿Qué pensáis que necesita realmente el periodismo de calidad? O sea, ese que a lo mejor todavía tiene posibilidades realmente de venderse solo porque transmite una sensación de necesidad, que al fin y al cabo, de bien de primera necesidad, que al fin y al cabo es a lo que tal vez estábamos acostumbrados hace 30 o 40 años. Ese periodismo de calidad necesita unos buenos profesionales que estén detrás de esa información que se va a transmitir. Sí que es cierto, no es menos cierto, que en los años de crisis económica el periodismo en general ha sufrido pues, un bajón importante en sus plantillas, en muchísimos profesionales que de una manera u otra recogen la comunicación que queremos transmitir. Por tanto, yo soy una defensora de los derechos laborales que tienen atrás todos los profesionales que van a transmitir la información a toda la ciudadanía. Tiene que haber una calidad en sus salarios, tiene que haber una calidad en sus condiciones laborales, porque es lo que te va a condicionar después. Si ahora mismo tenemos un científico que quiere transmitir un proyecto, tiene que haber detrás una remuneración, unas condiciones laborales que estén bien sustentadas para que ese científico pueda llevar a transmitir y llevar a cabo su proyecto que va a tener un fin común para toda la sociedad. Pues en este caso los profesionales de los medios de comunicación es exactamente lo mismo. Por tanto, la calidad pasa porque esos profesionales se les reconozca su labor como en cualquier otro ámbito. Un médico o una policía local, nacional, un entrenador deportivo, se les reconoce por lo que hace, ¿no? Y detrás hay unas condiciones laborales, condiciones económicas, condiciones salariales, que al final son las que te hacen que tú puedas llevar tranquilamente, porque eres una persona que tiene alrededor todo un mundo singular, de bienestar, de necesidad de formar una familia, de necesidad de desarrollarte como individuo, ¿no? Con lo cual necesitas tener unas condiciones óptimas para poder llevar a cabo tu proyecto. Y pasa primero, yo, defensora de esos derechos laborales, por las condiciones laborales que puedan tener todos los profesionales. No estoy totalmente de acuerdo, pero eso no resuelve el problema, porque al final a esos trabajadores hay que pagarles. Y aquí el reto es que no estamos dispuestos a pagar. Si yo, usuario, cliente de información, no estoy dispuesto a pagar al medio de comunicación, ¿cómo va a pagar a los buenos profesionales? Yo creo que aquí es el modelo de negocio lo que nos falla. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Uno, adaptaros a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación. Y eso no es solamente utilizar bien el Twitter o comunicar bien, sino hablar de otra manera, crear una narrativa que conecte con el ciudadano. Eso yo creo que es el reto fundamental. La calidad está ahí, pero también es la narrativa, la historia, algo que interese. Parte de lo que interesa es lo local, porque lo cercano es lo que al final nos interesa, pero otras muchas cosas. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué pasa con mi seguridad? ¿Qué es lo que a mí me importa y qué es lo que me va
a cambiar la vida, atraerlo a las necesidades, como siempre en los planes, en los modelos de negocio, es solucionar una necesidad de mercado. ¿Y cuál es la necesidad de mercado? ¿Cómo esta información va a mejorar mi vida? Creo que ese es el reto. Pero teniendo en cuenta también el público objetivo al que lo vas a dirigir. Por supuesto. Porque sí que es cierto que el público es muy heterogéneo. Tenemos a lo mejor la gente más joven, que es una generación que ya no sigue a lo mejor los propios canales tradicionales, los medios de comunicación, y se dejan guiar más por las redes sociales, o se dejan guiar solamente por titulares y no profundizan más allá, Claro. a no ser que hagan una selección muy particular de su tema en concreto. Pero tenemos otros públicos objetivos que van a buscar más información y que esa información esté contrastada y que esa información vaya a suplir las necesidades que tú tienes, que por eso estás buscando esa información. Y ahí es donde los medios de comunicación tienen que estar al corriente. Y esa es la calidad de la que estamos hablando y la que estamos defendiendo. Lo que sucede es que a veces cuando pedimos o exigimos una calidad de periodismo puede ser muy subjetivo, porque puede haber personas que busquen calidad de periodismo solo en sucesos y estén solo centrados en ese tema. Yo creo, para mí, lo fundamental, aparte de todo lo que has comentado, que el periodista es fundamental que él esté muy bien tratado a todos los niveles, son las fuentes de información. Creo que esa es la clave para que haya una calidad de periodismo y sean noticias completamente veraces. Cuando esa fuente de información sea totalmente fidedigna, ahí creo que tienes mucho que decir, Marta, estaríamos hablando de un periodismo de muchísima calidad. Si bien es cierto que el usuario no llegamos a percibir si realmente la fuente de información es 100% real o ficticia en algunos casos. Precisamente por eso yo creo que empezaba mi discurso diciendo que era fundamental las relaciones con los medios de comunicación. Nosotros damos información absolutamente fiable, contrastada, y nosotros damos seguridad y los medios venden esa seguridad que nosotros damos, que de otra forma sería muy difícil de hacer llegar a mucho público. Pero también no nos olvidemos que lo que el público quiere, aparte de esa información veraz y fiable, es inmediata. Vivimos en un mundo en el que la inmediatez es total. Entonces, a través de una relación fluida de nuestros gabinetes de prensa con los medios de comunicación, podemos conseguir ambos objetivos: vender esa seguridad que da la Policía Nacional. Yo te puedo asegurar que toda la información que tú me des, me la creo. Me la creo, claro. Esto es lo que estamos hablando, de las fuentes de información. Claro, es el canal. Es el canal. O sea que... A veces nosotros mismos, en los medios de comunicación, no sabemos si es una cuestión hablaba Javier y tal, del poco tiempo que realmente tienen ahora los ciudadanos para informarse, a pesar de que sean los ciudadanos mejor informados. No sabemos si el problema es darles muy sintetizada la información, darles mucho, darles poco. Es decir, al final tienes que atender unas necesidades que, claro, que tú lo habías dicho, José Manuel, que el concepto de periodismo de calidad se vuelve poliédrico, ¿no? Es decir, tiene muchísimos matices. ¿Realmente pensáis, Javier ha apuntado algunas líneas, que estamos contando y hablando los medios de lo que debemos hablar, o que realmente nos estamos dejando fuera realmente áreas que deberíamos tratar, o deberíamos tratar más intensamente de lo que las tratamos y no entramos en ellas? Yo creo que al final es una decisión de los ciudadanos. Creo que estamos echando muchos balones fuera y, sobre todo, excusando nuestra responsabilidad, poniendo a los medios de comunicación como el enemigo. De hecho, hay algún presidente de gobierno, ¿verdad?, de algún país muy importante, que pone los medios de comunicación como el enemigo, que algo que es muy sorprendente. Al final, la responsabilidad es de los ciudadanos. Somos nosotros los que decidimos cómo nos informamos. Decía Borges que somos lo que leemos. Yo hoy digo que somos lo que vemos en Internet. Si uno decide ver gatitos, eso es su decisión. El tema es que vosotros tenéis la dificultad de mantener unos negocios que eran muy importantes. No tenéis ahora un solo cliente, es muy diferente cómo se comunica un millennial que cómo se comunica una persona de 80 años, y además competís también con la comunicación directa. Por ejemplo, los científicos. Normalmente utilizábamos los medios de comunicación como portavoz para hablar con la sociedad o con los políticos. Ahora
sabéis, se ha aprobado en el Parlamento, gracias a esta campaña de ciencia en el Parlamento, un consejo asesor que va a estar dentro del Parlamento directamente comunicándose con los políticos. Otro reto para los medios de comunicación es que no sean necesarios, que hoy en día haya una comunicación directa entre instituciones y esa labor de comunicación se vea superada o saltada. Pero creo que mi mensaje central es eso. Al final no podemos los ciudadanos excusarnos en que hay posverdad, en que hay fake news, todo eso es cierto, pero tenemos que ir con unos ojos críticos. Simplemente pagando no vamos a informarnos mejor si no somos capaces de escuchar a aquel que tiene opiniones diferentes. Si yo tengo una opinión política A, la mejor forma de informarme será leyendo los periódicos que dicen B, porque ahí es donde voy a aprender cosas nuevas. No digo desinformarme, sino intentar informarme de más fuentes, porque al final el riesgo que tenemos es de ir a la comunicación para reafirmar nuestros sesgos. No es que la información no sea real, muchas veces es cierta, pero está seleccionada para un nicho de mercado que quiere escuchar justo lo que le decimos. Es que es cierto, muchas veces buscamos la información que queremos encontrar. Eso es. Y no es la real en muchos casos. Y ese es un gran problema, porque si tú lees lo que no te gusta, puedes pensar perfectamente que no es real o que no es completamente contrastada esa información. Entonces tenemos que tener ese conocimiento y esa mente fría para diferenciar bien lo que nos gustaría leer de lo que realmente leemos, y es, bueno, yo creo como la vida misma, ¿no? Yo te lo voy a preguntar a ti, Javier, ya que a Borges no tengo la oportunidad. Ya no lo tenemos con nosotros. ¿Cómo te explicas entonces que la red social más utilizada por los jóvenes sea Instagram, que simplemente se limita a mandar información a través de fotografías? Entonces ya no somos lo que leemos, somos lo que vemos. Sí, por supuesto. Por eso he dicho yo, ver gatitos. Si lo que decidimos es ver gatitos o ver modelos o ver en Instagram gente viajando por el mundo, es una decisión nuestra. Si hay mentiras es porque nos gusta creérnoslas. Seamos adultos. Si hay un problema de comunicación es porque nosotros queremos disfrutar viendo gatitos, gente que viaja, modelos, lo que sea que la gente vea en Instagram. Ese es el reto. Hace años, creo que era un periódico británico que hacía una campaña de publicidad que tal vez tenga relación con esto que estamos comentando. Claro, el problema de Instagram es que Instagram te manda una imagen y nada tan parecido a la verdad como una imagen, ¿no? La campaña que hacía este periódico, que decía que todo depende del punto de vista, y era una campaña antigua, no había empezado todavía el boom. Era un anuncio de televisión en el que veías a un skinhead que salía corriendo detrás de un señor que iba con pinta muy conservadora y tal, con su gabardina, su sombrero, y el skinhead le pegaba un empujón y tal, ¿no? Ahí se cortaba el anuncio y decía, la verdad no siempre es lo que parece. Cambiaba el ángulo y resulta que el skin había visto que le iba a caer ese señor algo porque estaba pasando por dentro de una obra, le estaba empujando para salvarle, pero si no lo veías desde otro ángulo no podías saber la verdad. El problema es que ahora hasta las imágenes pueden en un momento dado ser partes de la verdad. Y claro, si no hay quien las interprete, o al menos quien tenga la intención de interpretar desde una perspectiva de un criterio de verosimilitud, luego podrá acertar o equivocarse, pero por lo menos parte de una intención. Es un poco lo que decís los científicos, partís de una búsqueda de la verdad. Otra cosa es que a veces se llegue y... Claro, porque en la ciencia partimos de la búsqueda de la verdad con la hipótesis de que estamos confundidos. Es decir, yo tengo una idea, hago el experimento, y es el experimento el que me dice si tengo razón o no. La inmensa mayoría de las veces nos confundimos. Entonces vamos con esta humildad que decía de ir a donde pensamos que no está la solución. ¿Por qué? Porque nosotros estamos continuamente confundiéndonos. Tenemos ideas sobre cómo funciona el universo, las cosas, las contrastamos con el experimento, lo que llamamos el observable, y si nos confundimos, pues hay que pensar en otra idea. Yo creo que eso es muy sano, y por eso digo que al final es el ciudadano que tiene que ir con esa humildad, con ese ojo crítico. Instagram no es una buena imagen de la realidad porque seleccionamos aquellas imágenes que nos hacen sentir bien. Y como usuarios seguimos a aquellas personas que nos hacen sentir bien con esas imágenes, que confirman nuestros propios sesgos. Si yo soy muy conservador, me encantará escuchar o ver esa imagen, porque es la que a mí me reafirma. Una vez que abro la perspectiva o abro la imagen y veo que yo estaba confundido, me siento mal.
Entonces, hay mucha psicología detrás de estas nuevas formas de comunicación. Yo creo, y esto creo que es un mensaje importante, que las fake news no son mentira. No son solo mentira, porque una mentira a veces es inocente, a veces es piadosa. La fake news está cocinada, está muy bien diseñada. Es manipulación. Es pura manipulación. Y ahí hay toda una ciencia de la comunicación que está muy bien es que hay cocinada. auténticos expertos, ¿eh? Exactamente, hay gente asunto. que gana dinero utilizando nuestros datos para contarnos las cosas que queremos oír, para cambiar nuestro comportamiento, para que compremos algo, para que votemos nuestra algo. forma de pensar. Cambiar nuestra forma de Pero pensar. si nosotros tuviésemos esa conciencia crítica a la que yo hacía alusión Muy anteriormente, si nosotros somos capaces de pensar críticamente y decir el por qué y preguntarnos el por qué, el cuándo, el cómo, qué es lo que hay detrás, ¿cómo voy a conseguir esto? ¿Qué es lo que me está diciendo esta noticia? Eso es cierto. Si yo me hago esas interrogantes, yo como ciudadana, entonces llegaría a la conclusión de esto es un bulo o esto es verdad. Y también es cierto que a veces cuando existen los bulos, que hay muchísimos en las redes hoy en día por el tema de la fake news, tú te vas a el medio de comunicación tradicional a verificar si eso es verdad. Y es una realidad. Cuando sucede algo, decías con el tema de los WhatsApp de las madres, que es verdad que nos pone a todas en alerta. Tú te vas y dices, no, pero el periódico ha sacado algo, lo ha dicho algo la radio, ha dicho algo la televisión sobre esto. Para que veas entonces, perdón que te interrumpa, no solo la importancia de corroborar en el Twitter, en este caso, de la policía, sino de acudir a ese medio local, porque el Twitter de la policía no te va a decir si hay una furgoneta de tal color en la puerta de un instituto de Alicante, pero a lo mejor un medio local con una información coordinada y puntual en el tiempo, sí te lo dice. Y es la forma de desmontar esa inseguridad subjetiva que yo veo a madres y padres, bueno, tremendamente aterrados, porque me dicen que todos los días hay una furgoneta, se llevan a mis niños. No, desmontemos esos rumores. Es que es un estado de alerta continuo. Los medios locales también tendrían que tener, lo decía antes, con el tema de la población, el público al que lo vas a dirigir la noticia. A lo mejor ya no sería el medio tan tradicional, sino que habría más su espectro, y a la hora de enfocar una noticia para un millennials, pues le enfoca de una manera, y una noticia para una persona que quiera tener una opinión o rasgar más de una información determinada, se le enfoque de otra manera. Entonces es la forma, el modelo que tengan en este caso los medios de comunicación para poder abarcar a más población, transmitir las ideas de forma que nos llegue más y según cómo lo compramos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, que es la persona al final, de forma subjetiva, quien decide qué noticia comprar y qué no. Pero sí que es cierto que si queremos llegar a ir cambiando poco a poco, porque al final hay que ver cuál es el objetivo que tienen los medios de comunicación. Y uno de los objetivos, yo creo que es fundamental que tiene, es poder hacer pedagogía para formar a la sociedad, para ir transformando la sociedad, para poder ir avanzando en la sociedad. Y yo creo que ese papel es muy fundamental hoy en día. Pues yo os quería agradecer, la verdad, que nos hayáis iluminado a todos, porque creo que ha sido unas aportaciones absolutamente interesantes para pensar, para darnos cuenta un poco de la situación en la que el periodismo está hoy en día y como dije al principio, 4 personas que aportáis unas perspectivas desde nuestro ámbito muy interesantes, y creo que ha sido muy enriquecedor, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.